Que Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana en el Señor. Qué alegría en esta mañana el poder llegar hasta tu hogar una vez más a través de este medio. Siempre con la intención de que juntos podamos tener un tiempo devocional donde podamos acercarnos a la bendita palabra del Señor con corazones dispuestos. Y es que sabemos que siempre que nos acercamos de esta forma, tú y yo somos capaces de escuchar la voz del buen pastor hablando a nuestras vidas y trayendo luz y dirección a nuestros corazones. Siendo hoy viernes 17 de julio, permíteme recordarte, por si se te había olvidado, que este es el día que hizo el Señor. Y lo hizo para que tú y yo podamos gozarnos y alegrarnos en Él. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que iniciando el día con este tiempo devocional, donde nos acercamos a la palabra, entendiendo que siempre que nos acercamos a la palabra, el resultado es que nos acercamos también al autor de la misma. Por eso es que siempre somos tan bendecidos, tan consolados, tan exhortados y edificados a través de la palabra, porque cuando nos acercamos a ella, entramos en contacto directo con el autor de la misma. En este día quiero invitarte a que juntos continuemos reflexionando acerca de las últimas enseñanzas de Jesús. En la ocasión anterior mirábamos que el elemento que hacía que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo quedara arraigada en el corazón de sus oyentes, es que Jesús enseñaba no solo con sus palabras, sino que enseñaba con su propio ejemplo de vida. Que Jesús no solamente mandaba, sino que Él iba. Que Jesús no solamente decía, sino que Él hacía. Él encarnaba la enseñanza. Y eso causó un efecto tremendo en el corazón de sus oyentes. Por eso ellos decían que Jesús no enseñaba como los fariseos y como los escribas, sino que enseñaba como realmente quien tiene autoridad. Porque cuando nosotros modelamos con nuestra vida lo que enseñamos con nuestras palabras, nuestra enseñanza asume una autoridad y una particularidad que hace que cale profundo en el corazón de aquellos a quienes estamos intentando enseñar. Y vimos que una de las primeras enseñanzas que Jesús nos modela en aquel escenario de la última cena, de aquel momento donde ellos están cenando, sabiendo Jesús que su hora había llegado, fue la enseñanza del amor que Jesús mantuvo para con sus discípulos. Fue un amor consistente, fue un amor que no cambió a pesar de las equivocaciones que cometieron los discípulos. Dice el texto que Jesús los amó hasta el final. Los siguió amando hasta lo último, a pesar de que sabía que iban a defraudarlo, a pesar de que sabía que iban a abandonarlo, a pesar de que sabía que iban a cometer sus errores. No empecé a eso, Jesús los amó hasta el fin. Y decíamos que allí Jesús nos está dando una gran enseñanza, una gran lección de cómo nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Cómo debemos amar a los demás discípulos de Jesús que forman parte de nuestro grupo, que forman parte de nuestra congregación y de nuestra familia. A pesar de que nosotros sepamos sus virtudes y sus defectos, debemos amarlos de manera consistente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio el ejemplo perfecto. Pero en esta mañana yo quiero que vayamos a otra lección que nos deja el Señor allí en aquel escenario, y es la lección del servicio y la lección de la humildad. Dos cosas que el Maestro quiere que nosotros podamos emular de Él, que podamos imitar de Él. Leo para ustedes que cuando Jesús estaba allí en la mesa, sentado con sus discípulos, amándoles, dice el texto en el verso número 3 de ese Evangelio de Juan capítulo 13, en el verso número 4, que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto
Y lo próximo que hizo fue que tomó una toalla y se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo, o sea, como en una vasija o en una tinaja. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Yo no sé si tú puedes ubicarte allí en la mesa, en aquella cena con el maestro y con los discípulos. Pero si tú eres capaz de hacerlo, tú vas a terminar escandalizado. Tú vas a terminar anonadado frente a aquel cuadro. Porque Jesús está haciendo una lección que va a romper con todos los paradigmas que existían hasta ese momento. Jesús ha descrito en ese mismo pasaje que Él es el Señor y el Maestro, y que así le llamaban correctamente sus discípulos. Y según el pensamiento de la sociedad en aquel momento, sería una locura que el Señor y Maestro hiciera algo como lo que hizo Jesús, porque era Él a quien había que servir y no Él servirle a los suyos. Sin embargo, Jesús, con su forma particular de enseñar, no solo con sus palabras, se levantó y con su ejemplo les dio un ejemplo a aquellos 12 que estaban allí, enseñándoles cómo Él quería que ellos funcionaran y actuaran de ahí en adelante, ya cuando Él no iba a estar. Ahora en esa etapa donde les tocaba ser apóstoles. Oiga, eso es un título grande y alto. Y Jesús le está diciendo y les está modelando cómo Él quiere ahora que en la etapa de apóstoles ellos funcionen. ¿Cuál es el sentir que debe haber en el corazón de ellos para con ellos mismos? Oiga, lo primero que yo veo, y recuerdo aquí la definición que dio nuestro hermano Randall citando a otra persona, que definía servicio como incomodarse por otros, complicarse la vida por otros. Servicio es complicarse la vida por otros. Mire, mis amados, lo primero que yo veo allí como una lección de servicio es que para poder servir hay que dejar de lado nuestra comodidad. ¿De dónde usted saca eso, pastor? Bueno, porque el texto dice que Jesús se levantó de la mesa, se levantó de la cena. Oiga, es que para poder lavarle los pies a otros, yo no puedo quedarme sentado ahí en la mesa. Jesús está dispuesto a dejar que la comida se le enfríe con tal de poder servir a los demás. Hay gente que eso le sería imposible porque dice, yo si la comida no está caliente no me la puedo comer. Pero a Jesús le importa más el bienestar de los demás que el suyo propio. Y se levantó de la mesa. Era más cómodo para él haberse quedado sentado ahí en la mesa, esperando que otro le sirviera, comiéndose la comida calientita. Era mucho más fácil. Pero Jesús entendía y sabía que para poder servir a los demás hay que dejar la propia comodidad. Hay que poner la comodidad nuestra a un lado. Hay que sacrificar algunas de nuestras comodidades y a veces hasta muchas de ellas. Si tú y yo hemos de seguir el modelo de Jesús, del Maestro al que Él nos está llamando, necesitamos estar dispuestos a dejar de lado mucha de nuestra comodidad, porque servicio es incomodarme en beneficio de otros. Ahora no solamente Él se levantó de la mesa, no solo dejó de lado su comodidad, sino que también dejó de lado su título, dejó de lado su derecho, dejó de lado su prestigio. ¿De dónde usted saca eso, pastor? Es que el texto me dice que lo próximo que hizo Jesús fue que se quitó la túnica. La túnica que le daba ese prestigio, la túnica que lo identificaba al rabino, al maestro.
Jesús decidió quitarse la túnica, nadie se la tuvo que quitar. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Jesús sabía que para poder estar libre y poder inclinarme ante estos discípulos para lavarle los pies y poder tener en mis manos el lebrillo y poder ceñirme la toalla, yo necesito primero despojarme, poner a un lado mi titularidad, mi prestigio. Y eso es importante, mi amado hermano, porque a veces nosotros de alguna manera cometemos el error de dejar que se nos suba a la cabeza el título, la posición. Dejamos que se nos suba a la cabeza las diferentes cosas o los derechos, a veces los derechos, a veces no es la titularidad, a veces el derecho, que como dicen algunos, los derechos de los demás comienzan donde terminan los míos. Eso es completamente un pensamiento de mundo, es completamente un pensamiento contrario al Evangelio. Poder dejar de lado mis derechos. Jesús tenía todo el derecho de mantenerse con su túnica porque iba de acuerdo con su titularidad. Pero Él está dispuesto a despojarse también de sus derechos porque Él quiere dar un ejemplo de servicio, porque Él quiere realmente darnos el ejemplo y modelarnos lo que es verdaderamente servir a Dios a través de los hombres. Pero no solamente se quitó la túnica, Jesús decidió atarse a la cintura, ceñirse la toalla. Él decidió actuar como un siervo y dice que fue y buscó la toalla y fue y buscó agua en un lebrillo y se dispuso para servir. Hace falta más gente en nuestra iglesia, hace falta más gente en el rebaño que estén interesados en servir, más interesados en servir que en un título, más interesados en servir que estar en una posición, más interesados en inclinarse para poder servir a los demás. Y yo quiero que tú te des cuenta de una cosa. Para tomar el lebrillo y para poder enjugar, para poder secar y lavar los pies de los discípulos, Jesús no puede permanecer de pie. Él tiene que inclinarse ante los demás. Sí, así como usted lo oye. Si se mantiene rígido, parado, Él no puede lavarle los pies a sus discípulos. Él tiene que inclinarse ante ellos. Oh, y aquí es donde se puede complicar la cosa para algunos. ¿Por qué? Porque alguno va a decir, es que yo no me tengo que inclinar ante nadie, pastor, más que ante el Señor. Porque nosotros somos todos iguales. Y yo le voy a responder a usted, y usted tiene razón, todos somos iguales ante el Señor. Pero el llamado que se nos hace a nosotros en la verdadera vida cristiana, en el verdadero evangelio de poder que transforma, es un llamado a yo no mirar a los demás igual que yo. Pero ¿cómo es eso, pastor? Si somos todos iguales, ¿cómo yo no voy a vernos como realmente somos? Así como usted lo oye. Usted sabe lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 2. Dice que nosotros no debemos mirar cada uno por lo propio nuestro, sino cada cual mirando también por lo de los otros. Pero dice aún más también el apóstol Pablo, dice que nosotros debemos estimar a los demás como superiores a nosotros. Lo dice en el verso número 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
A usted le puede sonar contraproducente esto que yo le estoy diciendo en esta mañana. Pero usted se tiene que dar cuenta por la palabra, que es lo que dice el texto bíblico. Estimando cómo yo valoro a los demás, cómo yo los estimo. Igual que yo. No, eso no es lo que dice el texto. Es más, eso es lo que dice la sociedad moderna. Todos somos iguales. Pero mire lo que dice el texto. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si tú y yo hemos de convertirnos en siervos y siervas de Dios, hace falta entonces que nosotros podamos inclinarnos, que nosotros podamos humillarnos. Y aquí está la segunda lección, porque no puede haber verdadero servicio a menos que no haya humildad. Nadie que no haya aprendido humildad puede convertirse en siervo. Usted puede ir a un seminario, usted puede ir a un instituto, usted puede tomar las conferencias que sean, hasta que no se te quebranta el orgullo, hasta que Dios no te mete las manos y te quebranta ese yo que tú y yo llevamos muchas veces tan arraigados, nosotros no vamos a poder ser capaces de servir como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Para poder servir hay que estar dispuesto a inclinarse aún ante los demás. Y el Maestro nos dio ese ejemplo. ¿Usted sabe por qué yo digo que Él nos dio ese ejemplo de humildad? Porque el texto describe precisamente que Jesús conoce su origen, cuál es su procedencia. Él conoce cuál es su destino. Y Él conoce qué es lo que le ha sido concedido. O sea, Jesús está muy claro de quién es Él. Jesús está muy claro que no son los títulos, que no son las posiciones, que no son los reconocimientos, no son las placas, no son los diplomas, no son los aplausos de la gente, no son las felicitaciones, no son los agradecimientos de la gente, lo que hace, lo que define su identidad. Jesús está muy claro. ¿De dónde usted saca eso, pastor? Mire, es que el texto describe que dice que Jesús conocía su origen, sabiendo de dónde venía. Él sabía que había venido de Dios. Su origen es celestial. Pero también conoce su destino, porque dice que sabía que a Dios iba. Y esto se refiere a la futura exaltación de Cristo como Señor de todos. Lo dice Filipenses capítulo 2, que después de su humillación y de haberse convertido en siervo y habernos dado ese modelo y ese ejemplo, cuando llegó el momento, dice el texto número 9 de Filipenses capítulo 2, por esa razón Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiere decir que toda rodilla se va a doblar ante Él. Sí, pero lo que no te diste cuenta es que Jesús tuvo que doblar primero sus rodillas e inclinarse ante aquellos que eran sus discípulos. Hombres imperfectos, hombres con debilidades, hombres que en ocasiones, como lo he repetido muchas veces, lo decepcionaron. Él primero supo inclinarse ante ellos para poder lavarle los pies, para poder servirles. Pero no solamente Jesús conocía su procedencia y su futuro. El texto dice que Jesús sabía qué es lo que le había sido concedido. ¿Qué le ha sido concedido? Le ha sido concedido todo el control de todas las cosas. ¿De dónde usted saca eso? Es que el texto lo dice. Verso número 3 de Juan, capítulo 13. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Jesús, ¿usted sabe quién es el que está allí dándonos el ejemplo? El resplandor de la gloria de Dios. La imagen misma de su sustancia. Aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquel por quien medio de Él fueron creadas todas las cosas, por Él, por medio de Él y para Él. Jesús en ese momento es soberano sobre todas las cosas. Todo le ha sido dado en las manos. Él en ese momento puede simplemente con un silbido llamar a un grupo de ángeles que vengan a hacer el trabajo, que vengan a incomodarse para Él no tener que incomodarse.
para poder servir a los demás. Sin embargo, aunque Jesús sabe que le han dado todas las cosas, se las han puesto en las manos, Él decide agarrar un lebrillo y agarrar una toalla. ¡Qué clase de lección, Señor amado! Dios mío, tiene en su mano todas las cosas, toda autoridad, todo poder, y teniendo todo poder en las manos y toda autoridad, decide con esas mismas manos agarrar un lebrillo, echarle agua y buscarse una toalla y comenzar a lavar los pies de sus discípulos. ¡Oh, gloria! ¡Oh, bendito sea el Señor! ¡Qué lección de humildad! El grande se hizo pequeño. El Señor y Maestro se convirtió en el siervo. Miren, en aquel entonces, muy rara vez alguien, algún siervo, algún esclavo en la casa le lavaba los pies a su Señor. Porque era tan servil esa actividad, ese ejercicio, que era algo sumamente extraño. ¿Sabe lo que Jesús está haciendo? Está haciendo lo que dice Filipenses capítulo 2. Él se convirtió en el siervo. Y yo quiero que tú entiendas una cosa, mi amado hermano. Amada iglesia, es importante que tú entiendas algo. El Señor nos llama a servicio y a humildad. Si nosotros hemos de seguir el ejemplo del Maestro, hay que entender, mi amado hermano, que nosotros tenemos que despojarnos de cualquier cosa que impida que nosotros podamos servir a los demás. Porque hay gente que dice, yo sirvo a Dios, pero no a los hombres. Y no nos damos cuenta que no hay manera de servir a Dios a menos que no sea a través de los hombres. Esa es la forma que Dios nos dio. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Jesús en una ocasión, en una parábola, explicó en una ocasión acerca de que en aquel día vendrán muchos donde el Señor y le van a decir, Señor, pero el Señor les va a decir, me vistes con hambre y no me diste que comer, me vistes con frío y no me cubriste, estuve preso y no me visitaste. Y la gente le va a decir, Señor, pero ¿cuándo nosotros te vimos con frío y no te cubrimos? ¿Cuándo te vimos con hambre y no te dimos de qué comer? ¿Cuándo te vimos preso y no te visitamos? Y el Señor va a decir, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí tampoco lo hiciste. ¿Sabes cuál es el mensaje que Jesús está dando bien claramente ahí? A mí tú me sirves sirviendo a los hombres. Te voy a dar ejemplos claros y simples que me vienen a la memoria así fácilmente. Simples, cotidianos y sencillos. Estoy en mi casa y llegó una persona que me incomoda. Poder atender a esa persona y servirle un plato de comida, servirle un vaso de fresco, eso es servir al Señor. Estar en la iglesia y haber llegado temprano y tomar un asiento, y máximamente ahora cuando tal vez va a haber un poco de limitación en los asientos por las nuevas restricciones, cuando llegue el momento de retomar el servicio presencial, a veces ceder mi asiento para que otro se siente, eso es servir al Señor. En aquel día, cuando yo soy capaz de hacer eso, en aquel día, cuando lleguen las recompensas, me van a decir, el Señor mismo va a venir donde mí me va a decir, gracias Joel, porque aquel día que llegué al culto tarde, no tenía dónde sentarme y tú te levantaste y me dejaste a mí el lugar. Y tú vas a decir, Señor, ¿pero cuándo? Bueno, cuando aquella persona humilde que llegó a la iglesia, aquella persona que probablemente ante los ojos de la sociedad no tiene mucho valor, no tiene mucho prestigio, no tiene mucha importancia, pero tú entendiste que para mí era importante y supiste incomodarte para servir a otros, allí lo hiciste. Oh, gloria al Señor. Qué cosa tremenda. El sentir del mundo, el sentir de la carne lo que va a decir, pues si llegó tarde, que si quieren un asiento, que llegue otro día más temprano, pero yo llegué temprano y este es mi asiento. ¿Y cuántas veces vemos esas actitudes en gente en la iglesia que llevan 10, 15 y 20 años? ¿Cuál es el problema? No han aprendido el Evangelio. No han experimentado realmente y no están viviendo lo que es el Evangelio de poder que transforma, lo que es la verdadera vida cristiana, que te llama a mirar a los demás como superiores a ti mismo.
Cuando yo puedo ceder mi lugar a otros en tantas otras cosas. Cuando alguien de alguna manera, sea con palabras, con actitudes, con alguna acción me ofendió a mí, alguno de los otros discípulos, imperfectos igual que yo soy capaz de pasar por alto la ofensa. ¿Usted sabe lo que dice el libro de Proverbios? Que la honra del sabio está en dejar pasar por alto la ofensa. Eso es humildad. Humildad es que yo pueda pensar en los demás antes que en mí mismo. Eso es lo que me va a dar capacidad para servir. Pastor, ¿y cómo soy capaz de hacer eso? El amor verdadero, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, es el que nos capacita a nosotros para convertirnos en servidores del Señor. Que nos capacita a nosotros en poder servir a los demás y en actuar con humildad. Amado hermano, el Señor nos dio el ejemplo. Él lavó los pies de todos y cada uno de sus discípulos. Él se humilló para servir a los demás. Y aquel día Él se levantó y precisamente, gloria al nombre del Señor, Él se levantó y les dijo que Él les había dado el ejemplo. Gloria al nombre del Señor. Él les había dado el ejemplo allí en aquel momento y Él quería que aquello quedara grabado en sus mentes y en sus corazones. De hecho, mire cómo lo dice. Cuando Él terminó de lavarle los pies y de secarle los pies a sus discípulos, mire lo que dice en el verso número 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Usted sabe por qué Jesús lanza esa pregunta después del modelaje que hizo? Para que sus corazones realmente pudieran percibir, pudieran dimensionar la lección que se les estaba entregando, porque la intención de Jesús no era simplemente hacer un modelaje, era que de ahora en adelante en la nueva etapa como apóstoles que les correspondía desempeñar, ese fuera el sentir que los definiera a ellos. Esa fuera la filosofía de servicio y de humildad que les distinguiera a ellos en su misión y en el ministerio que el Señor ponía en sus manos. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Mire, y por último les dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En otras palabras, es necesario que ustedes vean este modelaje. Es necesario que ustedes dimensionen en su corazón, perciban el peso de esta enseñanza. Pero a nada sirve si ustedes se la llevan en la jupa, como dicen por ahí. A nada sirve si ustedes se la llevan en el intelecto y no la ponen en práctica. Porque el evangelio de poder que transforma, la verdadera vida cristiana, se trata de poner en práctica el ejemplo que el Señor nos ha dado, las lecciones que Él nos ha dado. Oh, gloria al Señor. Si lo hizo el Maestro, mis amados hermanos, tú y yo no somos mejor que el Maestro. Tú y yo no somos más que el Señor. Entonces a nosotros también nos toca serviros los unos a los otros, lavarnos los pies los unos a los otros, pensar en nuestros hermanos primero que en nosotros mismos, estar dispuestos a incomodarnos.
estar dispuestos a incomodarnos por servir a los demás. Permita el Señor que también nuestros corazones puedan dimensionar el llamado que el Señor nos hace, amada iglesia, amado hermano, a convertirnos en siervos y siervas de Dios. A estar dispuestos a dejar de lado nuestras comodidades, nuestros títulos, a estar dispuestos a dejar nuestros derechos a un lado para poder pensar primero en los demás, para poder pensar primero en los demás discípulos que forman parte de nuestro rebaño, que estemos dispuestos a ser humildes, a aprender la humildad, a estar dispuestos a que el Señor quebrante nuestro orgullo, estar dispuestos a que el Señor quebrante nuestro yo y podamos tú y yo seguir las pisadas del Maestro. Esta es la manera en que el Señor quiere que tú y yo nos conduzcamos en una nueva etapa. Que regresemos a la iglesia, al templo, a la vida, a retomar el momento de lo más cotidiano, con un espíritu de humildad y con un espíritu de servicio que nacen de un amor verdadero. Te invito a orar en este momento. Padre, mil gracias por tu ejemplo. Gracias porque en esta mañana, Señor, nos haces este llamado. Nos dejas ver claramente tu voluntad con lujo de detalles. ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros? ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? ¿Cómo tú quieres que nosotros seamos? ¿Cuál debe ser nuestra identidad, Señor? ¿Cómo debe ser nuestra filosofía y nuestra forma de actuar? Gracias. Gracias porque no tenemos que quedarnos pensando, Señor, que será lo que tú quieres que nosotros hagamos. No, Señor, aquí está con toda claridad. Yo también, Señor, quiero aprender a servir. Nosotros queremos ser siervos y siervas tuyas, Señor. Levanta en Gravilia, Señor, un ejército de siervos y de siervas tuyas, que hayan entendido el llamado que tú nos has hecho, que puedan modelar la humildad, la sencillez, que puedan modelar, Señor, el amor y que puedan modelar el servicio, Señor. Gente que esté dispuesta, Señor, a incomodarse por los demás y poner a los demás como superiores a Él mismo. Levanta un ejército de siervos y siervas tuyas en Gravilias para que tu nombre sea glorificado y tú puedas utilizarles como medios, como recursos, como canales, Señor, por medio de los cuales tus recursos divinos suplan las necesidades de la gente que llega, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, dándote las gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y espero que tengas un lindo día en el Señor. Dios te bendiga.